Wagyu japonesa es una carne de res única en el mundo, de las más valoradas en el mercado y apreciada por prestigiosos chefs de Nueva York, Los Ángeles y Europa, así como de consumidores con paladar excelso. Por otra parte, es sabido que la carne Wagyu es de las más caras del mercado. ¿Creen que la razón del precio alto es porque la vida en Japón es costosa? En realidad no es así. Aprendamos en este video las razones. El Wagyu se divide en dos tipos, el japonés y el extranjero. El Wagyu japonés es una raza bovina, nacida, criada y sacrificada en Japón. Su producción implica un cuidado minucioso a través de un procesamiento metódico y un certificado de pedigrí, con el fin de dar seguimiento a una trazabilidad íntegra. En los establos, además de la revisión rutinaria y la escrupulosa limpieza, los bovinos son alimentados con una dieta cuidadosamente seleccionada, enriquecida con frijol de soya y arroz japonés para otorgarle una dulzura particular a la carne. Adicionalmente, los productores del Wagyu hacen todo lo necesario para mantener a los animales sin estrés, generando un ambiente de bienestar. También es necesario saber que el Wagyu japonés debe pasar por una rigurosa prueba por parte de la SQF, Safe Quality Food. Además de ser procesada en plantas autorizadas, el proceso consta del cuidadoso despiece de la carne por medio de manos japonesas, desinfección y esterilización, utilizando detectores de metales y agua caliente, así como el cambio constante del uniforme del personal a cada hora que pasa. En cambio, el Wagyu extranjero fue introducido al estado de Colorado, Estados Unidos, en 1976 con el fin de realizar investigación, y desde entonces se fueron mezclando con otras variedades de bovinos de origen norteamericano y australiano. Por lo tanto, el Wagyu extranjero no tiene certificación de trazabilidad de cada unidad, pues es carne de origen mixto. De ahí la diferencia entre los dos tipos de Wagyu, que no solo radica en el origen y cuidado, sino también en la genética. Sí, me encanta la carne japonesa, siempre lo defino como una experiencia que hay que vivir y pues yo creo que no por nada está considerado como uno de los ingredientes o alimentos más codiciados en todo el mundo, me encanta. Bueno, evidentemente, además del sabor, yo creo que sí sería todo lo que envuelve un corte de carne, la alimentación, la crianza, la trazabilidad que uno encuentra cuando consume el Wagyu japonés, pues yo creo que sí influye para que te termines enamorando del producto. Yo siempre defino la carne Wagyu japonesa como suave y cremosa, pero intensa a la vez. Creo que es algo que tu propio paladar te pide disfrutar sin caer en un exceso. Quizá con un Wagyu extranjero también podamos tener un gran sabor, pero se asemeja más a algo que ya conocemos. La textura del Wagyu japonés siempre es más suave. Yo creo que estamos muy acostumbrados a cocinar el Wagyu japonés de forma sencilla, natural, y cuando conoces un poquito más del uso que se le da en el propio Japón, te das cuenta que las posibilidades son muchas. Sushi, sándwich, marinados, es algo que me gustaría todavía experimentar muchísimo con el Wagyu japonés. Mi nombre es Dante Ferrero, soy chef y socio de Dante Brasa y Fuego. Primera vez que probé el Wagyu japonés, persona iba cortando pedacitos muy chiquitos, ¿no?, para convidarnos. Fue un gran disfrute, o sea, para mí el Wagyu japonés es un punto y aparte, es una carne magnífica, es del más alto nivel. El resultado final que uno siente cuando come Wagyu es una combinación, que es el sabor, la textura, el sabor de su grasa, la uniformidad. Y mi conclusión personal es que los Wagyu de distintas partes del mundo pueden competir entre sí. Pueden estar en una línea donde compiten los distintos Wagyu del mundo, y el japonés es un punto y aparte. Siempre, desde mi punto de vista, es superior. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Briviesca. Estamos en el Asador La Vaca Argentina en León, Guanajuato. En los últimos 4 años nosotros empezamos a vender carne Wagyu. Fue una reacción muy favorable porque ningún restaurante en la región vendía esta carne. El tener carne Wagyu en nuestro menú te pone en un nivel diferente de restaurante, porque solo los mejores lugares del mundo venden este tipo de producto. En México no se conseguía este tipo de carnes, lo empiezan a introducir y tenía una fama mundial de ser la mejor carne del mundo, ¿sí? Hablando de sabores
y de calidad. Se hablaba de que masajeaban las vacas, se creó un mito alrededor de la carne Wagyu, lo cual cuando la pruebas entiendes por qué es la mejor carne. Vienen a buscar esta carne, vienen a buscar la calidad que tenemos, la calidad que representa el Wagyu tipo A5. Ha sido un parteaguas para nuestro mercado, para nuestros visitantes, el tener esta carne y poderla degustar en algunos momentos. Vengan a probar Wagyu, se van a dar cuenta que si no lo han probado va a haber una explosión de sabor en su paladar que ninguna otra carne lo va a repetir. Como lo han observado, las posibilidades del Wagyu japonés irán creciendo cada vez más. ¿Qué deleite crearás tú con el Wagyu japonés?